Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Buenos días, amigos, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos estén viendo. Hoy les traigo una entrevista que será, sin lugar a dudas, una de las más interesantes que habrán visto en este canal. Es la respuesta a la trama secreta, la ilustración categórica de la trama secreta a través de la cual la izquierda latinoamericana, que lleva más de 2 décadas fastidiándonos en México, en Argentina, en Venezuela, por Dios, Nicaragua, Colombia, Paraguay, Brasil, en todo nuestro continente, ha servido minuciosamente a los designios de la élite global y concretamente de la élite estadounidense. Todo esto luce como un contrasentido si uno se deja llevar por los discursos bolivarianos, por las arengas anti-yanquis o antigringas de Hugo Chávez o el desplante que hizo Néstor Kirchner a George Bush en la Cumbre de las Américas del año 2005. Pero todo eso es una mera superficie, son espejos de colores. Hoy vamos a adentrarnos en la realidad, una realidad que viaja hasta el presente, a este continente que se está tiñendo de rosa y de rojo de nuevo, y que explica quiénes son los beneficiarios y cuál es su plan. Para ello, he invitado a mi amiga Valeria Insfrán, abogada paraguaya, especializada en medios alternos de resolución de conflictos. Egresada de la Escuela Judicial, asesora jurídica de empresas, fue secretaria de la Federación de Arroceros de su país y se desempeñó como directora de Relaciones Internacionales de la Fundación ISOS para el Desarrollo y la Libertad de nuestro común amigo el doctor Hugo Vera Ojeda. Es una muy reputada activista provida y actualmente preside la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia. Valeria es, sin lugar a dudas, la mayor experta en lengua castellana del asunto que hoy vamos a detallarles, de este tema fascinante que es el Pacto de Princeton. Muy buenas tardes, Valeria, y muchas gracias por aceptar mi invitación. Nicolás, gracias a vos y un saludo muy especial a toda tu audiencia. Yo no diría que soy una experta, soy solamente una mamá muy curiosa y preocupada por el futuro de mis hijos, como muchas familias atentas a todo lo que está pasando. Y para entender un poco de dónde viene todo esto, cuál es el origen, cómo surgen todos estos movimientos que nos han flagelado durante casi 30 años y no más, ¿verdad? Es que me puse a bucear y a tratar de entender realmente a profundidad lo que está pasando. Entonces, es un gusto compartir contigo y que también podamos despertar la curiosidad de la audiencia. Será nuestro mayor logro si conseguimos eso, ¿verdad? Absolutamente, Valeria. En los libros de historia que dan en las escuelas, incluso en las universidades, se habla explícitamente y con buenas razones de la Escuela de las Américas. Esta iniciativa estadounidense, si no recuerdo mal, emplazada en Panamá, donde se formaba a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos militares de todos los países latinoamericanos, que luego, entre golpe y golpe de Estado, terminaban ocupando la presidencia de los países y garantizando una gestión política, diplomática y económica perfectamente funcional a los intereses de Washington en la región. El pretexto de todo esto era combatir o resistir la proliferación del comunismo. Pero luego llegan los años 80, en el 83 acaba la dictadura argentina, en el 85 la brasileña, si no recuerdo mal, en el 90, en torno al 90 la de Pinochet en Chile, y es como si hubiera desaparecido ese padrinazgo del patio de atrás
y la antigua doctrina Monroe a través de la cual Estados Unidos domina los destinos de los países del sur. Pero eso según aquellos libros, ¿no? Ese vacío conceptual nos deja esa impresión. Sin embargo, precisamente a partir de los 80, de los 90 y en el siglo XXI, se profundizan más que nunca las relaciones corporativas e institucionales entre América del Norte y el resto de las Américas. Y uno se pregunta, ¿y cómo es eso? Y creo que este tema que usted ha indagado y ha puesto sobre el tapiz es una extraordinaria respuesta. ¿Qué era, Valeria, el diálogo interamericano? ¿Qué es el diálogo interamericano surgido a comienzos de la década del 80? Bueno, el diálogo interamericano es una mega organización norteamericana, pero que reúne a personalidades, referentes sociales y políticos muy importantes de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica. Se funda en 1982, ¿verdad? Y se crea como un puente de diálogo no gubernamental con el objetivo de diseñar algunos lineamientos para ser desarrollados en políticas públicas en todas las Américas, ¿verdad? Este megagrupo del diálogo interamericano está integrado por famosos banqueros, poderosos banqueros internacionales, no solamente norteamericanos, ¿verdad? Y toda su amplia red de ONGs y fundaciones. Así tenemos, por ejemplo, a los Rockefeller, tenemos también inmerso o integrando este grupo, el famoso grupo de Bilderberg. Tenemos también a la Fundación Ford, Henry Kissinger, como dar algunos ejemplos de los más renombrados, pero también tenemos personalidades de América Latina como Raúl Alfonsín. Por supuesto, el English Royal Institute, ahí está la pata inglesa del asunto también, entre las organizaciones que lo integran, y la Fundación Carnegie, que fue de hecho antes que la Fundación Rockefeller, la primera organización, entre comillas, filantrópica de los Estados Unidos, y personajes tan disímiles como Robert McNamara, la familia Bush, Barack Obama, Bill Clinton, Mario Vargas Llosa, el escritor peruano y candidato a la presidencia del Perú en el año 90, o el expresidente uruguayo José María Sanguinetti. Tal cual. Efectivamente. También, Valeria, interesante esto, Susan Segal, que era fue la secretaria personal de David Rockefeller, y luego termina siendo la directora casi perpetua del Council of America, que es una organización hermana al diálogo interamericano que reúne constantemente a políticos y empresarios estadounidenses y del resto de América. Recientemente la estuvimos en Argentina con el camporista supuestamente antiimperialista e izquierdista de Guado de Pedro arrodillándose ante Segal y bueno, rodeado de empresarios miembros de la Fundación Clinton como Eduardo Elstein y José Luis Manzano. Esto surge en 1982, ¿verdad, Valeria? En el contexto del declive tanto del mundo comunista, detrás de la cortina de hierro, como de las dictaduras locales que encontraban su justificación en esa antítesis supuesta. Tal cual, así mismo es. Y ahora a continuación vamos a ir viendo también que Fernando Enrique Cardoso es miembro del Diálogo Interamericano como del Club de Roma y cuál es el protagonismo que él va teniendo en lo que vamos a ir comentando. Y con una gran sorpresa que después también a medida que avancemos vamos a dar otros nombres realmente increíbles que integran el diálogo interamericano. Excelente.
Bueno, entonces estamos viendo un panorama, digamos, de políticos del centro, de lo que uno habitualmente denominaría hasta ahora un centro derecha, un centro izquierda, muy institucional, muy occidental. O sea, los Bush, por ejemplo, centro derecha, o Sanguinetti, los Clinton o Alfonsín, centro izquierda, todo levitando de esta forma. Ahora, ¿qué papel juega en esto la izquierda? Porque se está cayendo a pedazos la Unión Soviética, la perestroika de Gorbachev, quien no en vano luego va a ser miembro del Club de Roma y de hecho fue el único secretario general de la URSS que recibió estos maltusianos obsesionados con la reducción poblacional. ¿Qué está pasando en la izquierda? O sea, ¿cómo se relaciona la izquierda radical latinoamericana que empieza a quedarse huérfana con este asunto? Cuéntenos, por favor, Valeria. Bueno, acá tocaste un tema muy importante que es la perestroika. Yo encontré en un libro fabuloso que recomiendo, que es este, El Imperio Ecológico. Es de un francés, Pascal Bernardin. Es un libro en el cual yo encontré realmente lo que significó la perestroika y que no es otra cosa que otra gran puesta en escena de un hecho político que era sencillamente una maniobra más realizada por los grandes poderes políticos y económicos mundiales para despistar al mundo de lo que realmente estaba pasando tras bastidores del poder. Pascal Bernardin en este libro cuenta de manera detallada y minuciosa cómo la perestroika ya en los años 60 se venía planeando en la Unión Soviética. La perestroika no fue el fin del comunismo, ni mucho menos la desaparición de esta ideología, sino que fue una reestructuración, solamente una reestructuración, no una transformación profunda en virtud de la cual desaparecía el comunismo del mundo, sino que una reestructuración para que Occidente, ¿verdad?, vea de forma diferente a estos poderes, a Rusia, y vea o entienda que ese gran enemigo que era el comunismo, contra el cual se peleó durante toda la Guerra Fría, la llamada Guerra Fría, ¿verdad?, había desaparecido. Entonces, sin comunismo, sin enemigo, Occidente baja la guardia. Sin enemigo ya no hacía falta las alianzas, estas alianzas entre Estados Unidos o las otras grandes potencias occidentales con sus satélites, especialmente acá en Latinoamérica. Se terminan esas alianzas. En el año 2000 se desarticula la Escuela de las Américas porque se hizo creer a todo el mundo que el gran enemigo, el comunismo, había acabado. Qué increíble. Yo recomiendo este libro. Yo no les puedo contar todo lo que detalla. Es fabuloso realmente. Y también recomiendo mucho la lectura del libro de Gorbachev, La Perestroika. Exactamente, ese nombre tiene. Gorbachev en su libro expresa claramente que es un retorno a Lenin. Lenin era un gran articulador de maniobras envolventes, no era violento, no iba de frente, sino que siempre se manejó y hizo avanzar el comunismo en Rusia en aquellos primeros años, luego de la revolución bolchevique, hizo avanzar por medio del engaño y por medio de maniobras. Absolutamente. De hecho, recordar que no fueron los bolcheviques, obviamente que fue un asesino de masas, pero jamás pisó una manifestación. Él en sí era un prototípico intelectual mezquino que mientras se hacía la revolución estaba en Ginebra, pero así fue como derrocaron a quienes realmente hicieron la revolución contra el zar, a los mencheviques, al gobierno democrático provisional de Kerensky
y también así fue como evitaron la disolución cuando todo el mundo pasaba hambre, hasta ellos incluidos por sus políticas delirantes, aplicando pequeñas dosis de pragmatismo, permitiendo temporalmente con la nueva política económica volver al sistema de precios, asesorados por tecnócratas de Wall Street, que eran quienes lo financiaron, ¿no? Totalmente, la famosa NEP, N-E-P, NEP, ¿verdad? Es así. Y les voy a leer un poco acá en la página 55 del Imperio Ecológico. Dice: el primer capítulo de Perestroika, la obra de Gorbachov, se titula La Perestroika, sus orígenes, su esencia son de carácter revolucionario. Lean La Perestroika de Gorbachov. Es una materia pendiente para mí, yo solamente estoy citando lo que dice Pascal Bernardin. Bueno, entonces, profundizando con la actuación de Gorbachov después de la desintegración de la Unión Soviética, el papel, el rol que él toma en el escenario político internacional es muy interesante, ¿verdad? Y tenemos que él fue un activo impulsor de lo que se llama la Carta de la Tierra. ¿Y qué es la Carta de la Tierra? Es un documento elaborado para convertirse en el paradigma de una nueva ética, para un nuevo mundo. Rediseñado por las Naciones Unidas. Según sus autores, es el decálogo de la nueva era. Este documento, la Carta de la Tierra, ya quiso ser implementado en la famosa Cumbre de Río 1992. I'm here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. Pero no se logró. Pero luego, en Río 1997, ya se incorpora, ¿verdad? Se socializa en esa cumbre y se dispone que las naciones deben adoptar la Carta de la Tierra como culta. ¿Qué más? Oficialmente impulsan, desde ese momento, la imposición global de la Carta dos ONGs, con estatus consultivo en las Naciones Unidas. La Cruz Verde Internacional, dirigida por Gorbachov, propiamente dicho, y el Consejo de la Tierra, presidido por Maurice Strong, que es un oscuro personaje que también sería bueno investigar. Forman parte del Consejo de la Tierra, entre otros, Klaus Schwab. Entonces, no hay coincidencia, todo está finamente interconectado. Imagínate. Entonces, todo este tema de la ecología, la Carta de la Tierra viene a sustituir, literalmente les digo, los 10 mandamientos. Increíble es. Yo les recomiendo la lectura. Perdone, Valeria, es la hermana madre tierra, como dice el Ocupa del Vaticano. La hermana madre tierra, ¿no? Pero les digo más. Primero les voy a decir la fuente que deben buscar y se encuentra en PDF el libro. Es El desarrollo sustentable, la nueva ética internacional, de Juan Claudio Sanahúja. Él es un sacerdote que era representante del Vaticano en Naciones Unidas y desde dentro vio todos estos procesos. Muy interesante. ¿Y qué dice en su página 76? Porque es fundamental el tema de la Carta de la Tierra y sus protagonistas, los que redactaron la Carta de la Tierra, para seguir uniendo cabos, ¿verdad?
Las reuniones en las que se preparó la Carta de la Tierra fueron calificadas oficialmente por la ONU como importantes eventos internacionales para la implementación de la Agenda 21, antecesora o antecedente de la Agenda 2030. ¿Que sabe cuáles son los únicos 3 países americanos que según la ONU cumplieron los objetivos? Contame. Ecuador de Rafael Correa, Nicaragua de Daniel Ortega y Cuba de Fidel Castro, de la Agenda 21. Esos son supuestamente los países, los modelos a seguir según las Naciones Unidas en su relevamiento del año 2010, que era la medición parcial de los objetivos antes de formular la Agenda 2030. Pero no me extraña para nada, Nicolás, porque esta gente, desde el momento que te está diciendo en la cara que hay que reducir la población mundial, evidentemente que nos quieren destruir y matar de hambre, porque eso es lo que están haciendo. Y es que no tendrás nada y serás feliz. En ningún lugar es más cierto que en Cuba. Ahí está. Tremendo. Pero otro dato. Intervinieron en la elaboración, entre otros, Paulo Freire, el famoso educador con la pedagogía del oprimido que terminó por destruir el sistema educativo brasilero. Tienen que ver Brasil Paralelo para acceder a esos documentales sobre cuál es el estado actual de la educación en Brasil. Es un caos. Y ellos se basaron en este famoso pedagogo, Paulo Freire, ¿verdad? Reemplazado después de su muerte en el Comité Carta de la Tierra por Leonardo Boff. ¿Quién es Leonardo Boff? No puedo creer. Leonardo Boff es el padre de la teología de la liberación. Es uno de sus referentes más importantes y además... Expulsado de la iglesia, al grado de locura que llegó, que a muchos no los expulsaron, a él sí. En la época de Juan Pablo II creo que sin duda se lo habrá expulsado. Exacto, pero ahora, amigo de Bergoglio. Sí, señor, y no solamente eso, coautor de Laudato Si. La encíclica ecologista, según muchos expertos, totalmente pagana, idólatra, del Papa Francisco. La escribe por un lado con Jeffrey Sachs, que es el redactor de la Agenda 2030, economista de Soros, del Instituto de la Tierra de Columbia, financiado por Soros y Bill Gates, y por el otro lado con Leonardo Boff, uno de los padres de la teología de la liberación. Mire usted, no me lo imaginaba, ahí en la Carta de la Tierra, Boff, ¿no? Un comunista fanático. Que te dije que te ibas a sorprender. Cumple con sus promesas, Valeria. Así es. Bueno, Nicolás, yo creo que a modo de conclusión, ¿qué es lo que pasó? La perestroika fue un gran cuento para cambiar de estrategia, hacer creer a Occidente que se acabó el enemigo del comunismo, ¿verdad? Pero continuar con la ofensiva comunista para la dominación del mundo, conocida y concebida ahora como perestroika. Y Golitsyn insistía que la utilización de técnicas no frontales y no violentas conducirían a un control tan eficaz como las de antes, pero mucho menos visibles. Y esto ustedes pueden encontrarlo en El Imperio Ecológico de Pascal Bernardin, página 54 y 55. Señores, cambio de estrategia. Supuestamente el enemigo desapareció y teníamos lo que empezó a surgir en el mundo fueron nuevos problemas globales, como por supuesto la crisis ambiental causada por el hombre, el terrorismo islámico,
financiado por islámico, Occidente. financiado siempre por los mismos muchachos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más le podemos decir, Nicolás, a tu audiencia? Es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran, decía Voltaire. Entonces, dicho esto, siguieron operando los globalistas como siempre lo hicieron, recordando que los mismos personajes que hoy impulsan estas agendas globales o sus descendientes estuvieron, bueno, o sus ascendientes estuvieron atrás de la revolución bolchevique, como atrás de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y en muchas otras revoluciones que hemos visto, siempre financiando al comunismo como un gran negocio de la élite política y económica y de grandes corporaciones. Las corporaciones de la industria armamentista, las corporaciones petroleras, y ahora vemos ya a la Big Pharma y también a la Big Tech, que se sumaron a todo este plan de agenda global que vemos que nos avasalla y nos destruyen por dentro. ¿Mm? Ahí tenemos un libro bellísimo para entender las raíces de esto, bellísimo para nosotros, por lo menos, que somos apasionados de estas verdades subterpicias que hay detrás de todos estos fenómenos históricos, que es Wall Street y los bolcheviques, del profesor británico liberal Anthony Sutton, donde hila los intereses y los inmensos negocios entre personajes como Ford, como por supuesto los Rockefeller, como los Morgan, como los Warburg, como los Stanley, con Lenin y luego con Stalin. Hay que entender que esa Unión Soviética, con 200 millones de personas, bueno, unos cuantos menos, porque buena parte murió de hambre, y en purgas, pero con esos casi 200 millones de habitantes, era un mercado cautivo de esclavos. Eran mano de obra esclava y eran compradores esclavos de lo que el monopolio de la vanguardia del Politburo quiera comprar. Y compraron y comerciaron con Estados Unidos desde el primer día hasta el último. No hubo una hora de la Guerra Fría en la que se interrumpa ese comercio a través del cual estos grandes magnates le vendían a los soviéticos lo que quisieran venderle o incluso fabricaban en suelo soviético, como también lo hicieron con Hitler en suelo nazi, ¿no? O sea, es una historia que tiene un pasado. Es un pasado impresionante cuando vos caes en cuenta de cómo se maneja el mundo en que vivimos realmente, el grado de cinismo casi sin límite, el desprecio absoluto por la vida del ser humano y por la libertad da miedo realmente. Pero también estoy convencida que lo que se está haciendo, luchando en contra de todo esto, es una responsabilidad moral y cívica que tenemos, por lo menos para que esta información pueda llegar y que más gente se despierte y que eventualmente pueda haber realmente un despertar de la humanidad, que pueda hacer un análisis profundo de qué es lo que está pasando y a dónde nos va a llevar si es que no nos miramos seriamente y si no nos proponemos que haya una generación de recambio que sea realmente humana y que vuelva a esos valores que de una u otra forma hizo grande a nuestra civilización occidental. Por supuesto que sí. Ante el declive definitivo de la Unión Soviética, que usted bien nos explica que la transición fue planeada antes de Gorbachov, por más que hubo eventos que accidentaron y aceleraron esto en los 80s, es algo que se venía discutiendo 20 años antes. Bueno, Gorbachov mismo dice que en su corazón seguía siendo comunista, por más que hacía propagandas para Pizza Hut y las cadenas de comida rápida norteamericanas, se hizo socialdemócrata. Y allí hay un simbolismo importante, socialdemócrata y ecologista. La socialdemocracia fue siempre la búsqueda del comunismo por vía de los votos, ¿no? Que era lo que planteaba Bernstein, el secretario de Engels.
Y la socialdemocracia inglesa, en puntual, los fabianos, tenían una visión que yo creo que impregna mucho lo que hoy usted nos va a contar. La implantación del socialismo a través de métodos muy graduales, con mucha paciencia y entre discretos y secretos, que en connivencia con, en su día los fabianos decían los industriales, inspirados por el catecismo de los industriales de Saint-Simon, hoy serían los grandes banqueros, los grandes magnates tecnológicos, y es exactamente eso lo que estamos viendo en los últimos 30 años desde que cae el muro. ¿Qué pasa con la izquierda radical? ¿Dónde se nuclea la izquierda latinoamericana de partidos comunistas y guerrillas comunistas cuando desaparecen los padrinos, los hermanos mayores, los eternos financistas y facilitadores del Kremlin? Y bueno, después de que cae el muro de Berlín, en 1990 se crea el Foro de San Pablo, ¿verdad? Que nuclea a todos los partidos y movimientos de izquierda, de todo el espectro de izquierda, desde los socialistas demócratas hasta los más radicales, incluso a los narcoterroristas de la FARC, el ELN y otros movimientos guerrilleros o llamados terroristas, como lo fueron, eran antes alimentados por la Unión Soviética, se reúnen en el Foro de San Pablo a instancias de Fidel Castro y Lula da Silva, ¿verdad? Entonces, eso fue en 1990. Los partidos comunistas, prácticamente todos los países de Hispanoamérica, se congregaron en San Pablo en julio de 1990 y crean este foro que al comienzo fue muy discreto, prácticamente secreto. La prensa no tenía acceso y por varios años se mantuvo de esta forma hasta que casualmente ciudadanos brasileros fueron enterándose de que había una organización a nivel continental llamada Foro de San Pablo, presidida por Fidel Castro y Lula da Silva. Pero antes de que esto salga definitivamente a luz y vayan algunos ciudadanos brasileros, demócratas realmente y amantes de la libertad, empiecen a denunciar luego de muchas investigaciones, ¿verdad? En 1993 se firma, no sé si se firma o se pacta, ¿verdad? En Princeton, un acuerdo entre el diálogo interamericano, representado por Fernando Enrique Cardoso, y el Foro de San Pablo, representado por Ignacio Lula da Silva, una serie de estrategias a ser desarrolladas en Latinoamérica. Entonces, como bien decís, en connivencia, la gran izquierda socialista democrática, si le querés llamar, o socialista fabiana a nivel mundial, de élite política y económica, pacta con los mayores corruptos y asesinos del continente latinoamericano para desarrollar en conjunto las estrategias que debían convertirse en políticas públicas en nuestros países. Permítame hacer un pequeño paréntesis, Valeria. Princeton, New Jersey, ciudad universitaria, preside el encuentro Warren Christopher, el primer secretario de Estado de Bill Clinton, que por varias razones considero que es el presidente más importante del último siglo, al día de hoy el político más poderoso de todo el planeta, por lo cual le voy a dedicar un documental a Bill Clinton. Están pactando el diálogo interamericano de Kissinger, el hombre que puso a Pinochet en la moneda, el hombre que puso a Videla en la Casa Rosada, con la FARC. El Foro de Sao Paulo son la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, fundado por el cura Camilo Torres, el tío de
de Juan Manuel Santos, ¿no? Que los va a terminar institucionalizando, vendiéndose como centroderechista y que ahora trabaja para la Fundación Rockefeller, Juan Manuel Santos. El PT, pero a ver, el Foro de Sao Paulo, por el cual luego pasarían, a ver, ya estaban los sandinistas de Daniel Ortega, literalmente con quienes el gobierno de Reagan se batió en armas a través de la contra nicaragüense. El MAS de Bolivia, Evo Morales, el Partido Socialista Chileno, Bachelet, Alianza País de Rafael Correa, más tarde Alianza Patriótica para el Cambio de Fernando Lugo, en aquel entonces Patria Libre, que es el partido de ex seminaristas que termina dando lugar a la guerrilla comunista paraguaya EPP. La FARC, literalmente la FARC, que son miembros del Foro de Sao Paulo, y los movimientos de la Quinta República que van a terminar convirtiéndose en el PSUV de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Todo esto, bueno, los ex tupamaros de Uruguay que van a terminar gobernando también, y todo esto con la representación de un sindicalista trotskista que es Lula, que era un tipo que sacaba 2% en las sucesivas elecciones en las que se presentaba. Para que la gente lo entienda, pues no saben quién es Lula, la mayoría de las personas no tienen por qué saberlo. Lula no era socialdemócrata, Lula era comunista. Y Lula era literalmente, hasta el día de hoy está asesorado por el hermano de Jorge Altamira, era un Jorge Altamira de Brasil. Político trotskista argentino, Jorge Altamira, del 1% de los votos siempre. Bueno, de hecho, los Altamira eran grandes amigos de Lula, porque Lula era, el PT era un partido trotskista, era la izquierda de la izquierda del comunismo. Y usted me dice que el canciller de Itamar Franco, un gobierno al que denunciaban como neoliberal todos estos izquierdistas, Fernando Enrique Cardoso, termina pactando con el líder más radicalizado de su oposición, el trotskista Lula, sindicalista metalúrgico, en Estados Unidos, una serie de políticas de Estado que regirán los destinos del continente en las décadas posteriores. ¿Cuáles eran esas políticas que acuerdan el diálogo interamericano y el Foro de Sao Paulo, Valeria? Te voy a comentar, pero acá es importante que la audiencia se dé cuenta una vez más cómo el imperio, vamos a usar las palabras que usan estos señores del Foro de Sao Paulo, el imperio, ¿verdad? Cómo el imperio ha utilizado por turno a izquierda y a derecha y a cualquier político de cualquier sino ideológico para sus intereses y objetivos globales. Siempre ha sido así y es hora de entender. ¿Cuáles eran los objetivos o cuáles eran algunas de estas estrategias a ser desarrolladas en Latinoamérica que se pactaron en Princeton, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, el blanqueamiento de la guerrilla o el terrorismo narcoguerrillero latinoamericano. Y en ese contexto nosotros, como bien dijiste, Nicolás, hemos visto llegar a nuestros gobiernos a exterroristas desde Pepe Mujica, Dilma Rousseff, Michelle Bachelet, que no sé si empuñó las armas, pero estuvo vinculada al MIR de Chile, ¿verdad? García Lineras, el vicepresidente Evo Morales, de la misma forma Petro, que es el último gran referente de todos esos movimientos del M19. El M19, ¿verdad? Mujica, también Tupamaro. Pepe Mujica de Uruguay, es el mismo esquema. Entonces ellos largamente han logrado el objetivo de blanquear, y qué bien que lo han hecho, porque tenemos que soportar nosotros que estos criminales sean tratados como los grandes señores y los referentes políticos de nuestro continente. Qué tragedia. Secuestradores, asesinos que ponen bombas. Asesinos. ¿Cuántas miles de personas han pasado a manos inocentes? Personas inocentes, ¿verdad? ¿Cuántos ciudadanos colombianos?
Y todo eso además hay que entender que el acuerdo de paz con las FARC se da en el contexto del blanqueamiento de estos grupos, objetivo del pacto de Princeton, Y ¿verdad? fíjese, Valeria, cómo se repite el procedimiento de la Escuela de las Américas. ¿En qué sentido? Cuando Pinochet hace el plebiscito, en gran medida presionado por los Estados Unidos, y sale del poder, se designa senador vitalicio. ¿Y ahora qué pasa con la FARC? Les han regalado escaños en el Senado sin que nadie los vote. Literalmente como Pinochet. O sea, en algún momento salvaron a los dictadores puestos por Estados Unidos, ahora salvan a los terroristas que se enfrentaban a esos dictadores con la misma metodología, institucionalizando a estas fuerzas criminales. Siempre es lo mismo, es un corta y pega, y nosotros los hispanoamericanos necesitamos urgentemente hacer un estudio, un análisis profundo de lo que fue el comunismo en la Unión Soviética, en la manera en que sometieron a los países de Europa del Este, porque nos vamos a pegar la gran sorpresa de que todo lo que vivimos hoy ya se vivió de la misma forma ahí. No hay nada nuevo bajo el sol, Nicolás, realmente. ¿Qué otro objetivo tenía el Pacto de Princeton? Bueno, por supuesto, infaltable, el control poblacional por medio de la legalización del aborto, por medio de la legalización de las uniones homosexuales, la promoción de la ideología de género desde las escuelas, también el debilitamiento de las Fuerzas Armadas fue otro objetivo. El debilitamiento y la infiltración con estas ideologías de izquierda de los partidos tradicionales fue otro objetivo. Y asimismo el debilitamiento de la Iglesia Católica. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, eso comenzó mucho antes con la aparición de la teología de la liberación, eso continuó profundizando. Financiada por la KGB, según el Sí, propio general soviético Mikhail Pacepa, la teología de la liberación. fue creada por la KGB tal cual. ¿Por qué eso? Porque la Iglesia Católica, como otras iglesias cristianas, siempre se han opuesto a la legalización del aborto, a las uniones homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era necesario infiltrar aún más y profundamente la iglesia, y nosotros hoy día estamos viendo sencillamente que el Vaticano está secuestrado por un agente de los globalistas. Fuertes declaraciones, ¿eh? Y a mí me consta que usted es ferviente católica. Sí, no, la realidad es la realidad. Yo creo que la honestidad intelectual es de fundamental importancia, Nicolás. No podemos seguir cerrando los ojos porque nuestras inclinaciones ideológicas o nuestra religión sea tal. No podemos seguir haciendo la vista gorda. Hay que mirar el problema de frente. Y te hago una pequeña aclaración. Si bien yo me crié, soy y vengo de una familia católica, yo he tenido muchos momentos de crisis de fe a través de mi vida, ¿verdad? Nunca he sido una católica practicante, pero desde que estoy dándome cuenta de todo lo que pasa, ¿verdad? De cómo esto destruye realmente al ser humano, como que me he acercado más, no a la iglesia, porque siempre fui y voy a seguir siendo crítica, pero sí a mis valores y a mis creencias
cristianas, ¿verdad? Ese convencimiento de que no somos solamente materia y que somos seres trascendentes, que tendemos a algo más allá de esta vida material. Eso es algo que sí reafirmo fervientemente, y de que hay un ser superior que nos ha creado y que vela por nosotros, es algo que no, más que nunca hoy estoy convencida. Y hay una búsqueda en todos estos movimientos, concretamente ahora que se avanza ya hacia el transhumanismo. Mientras grabamos esta conversación, estoy estrenando un video del filósofo Terminator, como le llamo yo a Harari, que quiere eliminar a la humanidad y crear una raza cyborg, hombre-máquina, de ciencia ficción. Hay como una búsqueda de eliminar el sentido de la trascendencia, el sentido de la vida, porque es la única forma de mantener a la gente como ovejas insulsas y obedientes, ¿no? Dopar sus espíritus. Totalmente. Desde el momento, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos el aliento divino. Esa es nuestra alma, ¿verdad? Desde el momento que el ser humano empieza a tener intervención de este tipo de cuestiones como el transhumanismo, o empieza a fusionarse con la tecnología, dejamos de ser este ser humano original, imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Por eso es tan importante para esta gente destruir nuestra fe. Y en términos prácticos, además, Valeria, para mantener el eje en Kissinger, que es el protagonista omnipresente de casi todos los temas en los que abordo, ya sea el actor principal o secundario, pero siempre está ahí. El informe Kissinger contempla que va a chocar contra, y todo lo que está detrás de ese bagaje va a chocar con la Iglesia, porque hay una lealtad al Papa, que es en el católico, a la fe, al dogma, que es superior a la lealtad que puede tener el Estado local. Y por otro lado, muy inteligentemente, y esta premisa se nota muchísimo en estos gobiernos, el informe Kissinger plantea que las políticas de reducción de natalidad que él quiere y de control demográfico que él quiere es explícito, para garantizar la seguridad de Estados Unidos y fundamentalmente para depredar los recursos naturales que Estados Unidos necesita en América Latina, deben ser implementados como búsquedas de movimientos locales entregadas o conquistadas o concretadas por políticos locales. Y esto no lo vimos con las dictaduras que tenían un condicionamiento, por más que cuidado, ¿no? Fujimori en los 90s, por ejemplo, que era de derecha, llevó a cabo, financiado por el... La esterilización en masa. Exacto, USAID, la esterilización de 300.000 mujeres involuntaria en Perú. Pero más allá de eso, la mayoría de las medidas que tienen que ver con o legalizar el aborto o las leyes feministas, que son una forma de enfrentar al hombre y a la mujer, propiciar la guerra de los sexos, surgen con los gobiernos del Foro de Sao Paulo. Y yo lo puedo recitar de memoria. La ley María do Pena en Brasil, en el gobierno de Lula, fue ideada por el entonces secretario jurídico Pedro Vieira Abramovay, que es el actual director de las Open Society de Soros en América Latina. Luego vino en 2009 la Ley Integral de Violencia contra la Mujer en la Argentina, con Cristina Fernández de Kirchner, otro miembro del Foro de Sao Paulo. Y así, ¿no? O sea, tiene la suya Uruguay, también fue uno de los primeros, Chile con Bachelet. Ahora hay toda una coyuntura feminista y demás en distintos gobiernos de Morena, también del Foro de Sao Paulo en México. O sea, fueron entrando la agenda de manera progresiva. Uruguay y el aborto, Argentina y el aborto, que lo intentó Macri de centro derecha y lo termina concretando Fernández, que es del kirchnerismo y el Foro de Sao Paulo, ahora evolucionado en Grupo de Puebla. O sea, toda la agenda del plan Kissinger la implementaron mejor
los gobiernos del Foro de Sao Paulo que los gobiernos de derecha, ¿no? O sea, Estados Sí, Unidos logró realizar esa política de Estado a través de estos personajes supuestamente antiimperialistas. sí. Si bien es cierto, los primeros 15, 20 años luego del pacto de Princeton, los abanderados de la implementación de estas políticas públicas que estás mencionando fueron los partidos congregados en los partidos, los movimientos y las ONGs también, movimientos sociales, congregados en el Foro de San Pablo. Eso es cierto, pero ahora en esta fase, en esta etapa del proceso, nosotros estamos viendo, como bien lo mencionaste, el tema de Macri, ¿verdad? Que ya también los gobiernos llamados de centro derecha, pero yo sinceramente te digo, Nicolás, no veo un solo partido o movimiento que haya llegado a nuestros gobiernos que sean realmente de derecha. O sea, este tema del pacto de Princeton también dio como resultado un fenómeno interesantísimo que es el de la falsa oposición o falsa alternancia. ¿Y qué es lo que pasó? Y esto se llama la política de las tijeras. ¿Mm? Un mismo poder tiene el mango y las tijeras son un extremo radical y el otro más moderado, las hojas de la tijera, que van avanzando en el corte social y político, ¿verdad? Sin dar cabida y excluyendo absolutamente a una verdadera oposición o a una verdadera ideología opuesta al socialismo en su amplio espectro. Y de esa forma la derecha ha quedado absolutamente afuera de todos estos procesos. Y es recién ahora que empiezan otra vez a surgir movimientos que podemos dar, nos guste o no nos guste, podemos dar como ejemplo en Hungría con su presidente, ¿cómo es que se llamaba? Víctor Orbán. Orbán, en Estados Unidos Trump, en Brasil Bolsonaro, que son pequeñas variantes que surgen como una aparente verdadera oposición, un discurso absolutamente diferente y contrario, y que hablan directamente en contra de la agenda global. Yo no sé si realmente están haciendo la oposición que necesitamos y no sé si lo hacen, cuál es su capacidad de realmente ganar, porque nos enfrentamos a los verdaderos dueños del mundo. A mi entender, y esta es mi opinión personalísima, también son, o sea, cuando ya se agotó el filo moderado de la navaja, son el filo de la tijera, son el nuevo filo reforzado de la derecha para mantener el mismo procedimiento. Y con Bolsonaro hay un ejemplo nítido. En sus 27 años como diputado, su mayor iniciativa fue conseguir una enmienda constitucional, ayudado por Abramovay y por el PT, para llevar adelante el control de natalidad, difundiendo gratuitamente ligadura de trompas y vasectomía a los chicos de la escuela secundaria. Y él hasta el día de hoy sigue diciendo que es un firme defensor del control de natalidad. Cuidado, o sea, por un lado dice soy pro vida, por el otro lado, control de natalidad. Y ese creo que yo es el punto material central del consenso de un Kissinger, ¿no? Que ha estado con derechas e izquierdas, que asesora a Putin, a Xi Jinping, a Trump, a Obama, a Biden, no le asco absolutamente a nada, pero el corazón del asunto sigue siendo el control
poblacional y generar un mundo en las manos de muy pocas personas. Pero bueno, sigamos por favor, Valeria, que es muy interesante qué nos queda, digamos, de este decálogo acordado por el diálogo interamericano y el Foro de Sao Paulo. Bueno, básicamente esos eran los objetivos a grandes rasgos, y nosotros en el pacto de Princeton lo que vemos es la unión, la conjunción o la asociación de dos caras de una misma moneda. El socialismo fabiano, muy elegante, de grandes estadistas, socialistas democráticos, y de otro lado, la otra cara de la moneda, el marxismo violento y revolucionario. Y siempre han operado de forma conjunta, ¿verdad? Ahora, lo que sí te quiero mencionar, que es algo muy, muy interesante que hay que comentar, es que el gran think tank del diálogo interamericano, fundado en 1982, también tuvo el año exactamente en que lanzó o redactó su decálogo de la globalización. No sé, el año exacto no sé, pero calculemos que fue en los años 80, porque su fundación es de 1982. Y es digno de mencionar este decálogo. En primer lugar, primer objetivo, desmontar los estados nacionales como los conocemos, vaciarlos de soberanía, desmoralizar las religiones tradicionales, limitar el desarrollo de los países con la propaganda chantaje ambientalista, la disminución de las fuerzas armadas de los países, cultura de la paz, los derechos humanos y el desarme de nuestras poblaciones. La reducción drástica de la población, la diseminación de las prácticas de control mental a través del Instituto de Stanford y Tavistock, y el control de la educación, como algunos de los puntos más importantes de su decálogo. ¿Esto qué autor lo releva? Es un brasilero, para que la gente lo sepa. En este libro, el eje del mal latinoamericano y el nuevo orden mundial de Heitor de Paola, se cita un video de YouTube donde un brasilero analiza profundamente todo el tema del diálogo interamericano. José Carlos Graça Wagner. Perfecto. La media sin máscara. Media sin máscara. Desde ese sitio se empezó a sacar a luz la información que ellos conseguían del Foro de San Paulo. Acuérdate que esto era muy, muy discreto, ¿verdad? No, nada, ni la prensa no publicaba nada. Y el único lugar no dejaban entrar periodistas en el Foro de Sao Paulo en las ediciones de los años 90. Claro, totalmente. Entonces, se hacía bastante difícil acceder a la información. Incluso una de las primeras personas que se enteró de este tema fue un brasileño que de visita por Miami, bueno, que era justamente José Carlos Graça. Casualidad se entera de que Ignacio Lula da Silva en 1993 estuvo en La Habana reunido con Fidel Castro. Entonces él empieza a buscar información sobre eso y le llevan en Miami junto a una persona que era la mayor coleccionista de los diarios Granma. Y solamente en el Granma edición interna
se encuentran con la información. Entonces ahí empiezan preocupados, empiezan a buscar más y más información y luego la empiezan a divulgar desde el sitio Media Sin Máscara. Entonces, ¿qué tenemos? 1974, el informe Kissinger. 1982 se funda el Diálogo Interamericano y surge su decálogo de la globalización. Y en 1990 se crea el Foro de San Pablo y en el 93 ya se realiza el Pacto de Princeton. Y desde informe Kissinger para abajo es la misma agenda una y otra vez. Que, a ver, también entender el rol de Fidel Castro. Cayeron absolutamente todos los regímenes comunistas de Asia y de Europa del Este, además de la Unión Soviética, de Asia Central, etcétera, los colaterales, ¿no? Los que quedaron en pie sufrieron reformas drásticas. China ya las había comenzado. ¿Cómo? Con la doctrina G2 del secretario de Estado Kissinger, que llevó a Nixon a estrecharle la mano a Deng Xiaoping y a Mao Zedong en los 70s. Pero bueno, ¿cuál es el único país que permanece incómodo? Corea del Norte por su lado, el régimen Juche, pero ¿cuál es el único país comunista, además de Corea del Norte, que mantiene su sistema casi sin modificaciones? Cuba. Wow. Y es allí el video como una especie de reliquia del comunismo necesaria, el documental que le dediqué sobre Cuba, la historia prohibida, donde explico cómo la CIA se beneficiaba de esto, cómo se justificaban partidas presupuestarias, los eternos intentos de homicidio que nunca terminaban con Castro, y en el corazón del asunto, los negocios con Rockefeller, que ya se habían reunido en los 50, que le organizó la gira mediática y política de Castro en Estados Unidos, donde se paseaba con la camiseta I Love New York, donde consiguió que el gobierno de Eisenhower le embargue armas a Batista y ayude a los revolucionarios barbudos, y que volverían a encontrarse en el año 2000, en el contexto de Chávez en Venezuela, año 98, primer gobernante del Foro de Sao Paulo, Lula en Brasil, 2002, ahí se reúnen Rockefeller y Fidel Castro, es la famosa foto, donde Rockefeller va con su comitiva a Cuba y Fidel Castro lo recibe con un banquete y se estrechan la mano. El representante de la parte más putrefacta del capitalismo militar y petrolero norteamericano con el último dictador comunista. El corporativismo. Por supuesto, no es capitalismo de libre mercado, obviamente. Ya sabemos, Valeria, aquí no hay más capitalista que yo. Por supuesto que sí. Lo digo en términos populares para que se entienda. El estereotipo de millonario sin escrúpulos, que odia al mercado y ama evidentemente a los regímenes autoritarios, estrechándose la mano con el emblema del terror rojo, ¿no? En América Latina. Muy, muy interesante esto que usted me dice. Me viene a la memoria entrevistas que he hecho a Rafael Uzcategui, un escritor investigador venezolano, sobre los negocios de Chevron y Rockefeller en Venezuela con Chávez. Es todo muy, cierra y conecta a la perfección esto. Totalmente. Y esto surge porque cuando yo me empiezo a meter, realmente que a mí siempre fui una persona muy apasionada por la política, ¿verdad? Desde siempre me gustó la política. Y desde siempre, yo era chica, no tenía ni 10 años, y yo le preguntaba a mi abuelo, ¿qué hay que hacer para que el Paraguay sea grande? ¿Cómo podemos hacer para que a nuestro país le vaya bien? Tenía eso, no sé, era algo que siempre a mí pero bueno, no, lastimosamente no supe canalizar esa pasión, no me dediqué nunca a estudiar ciencias políticas, a pesar de que me gustaba mucho, ¿verdad? Pero siempre fui muy inquieta y siempre vine observando
mucho todo este proceso del Foro de San Pablo desde muchos años atrás, ¿verdad? Pero cuando yo me meto en el activismo por la vida y por la familia, ahí yo empiezo a entender todo lo que se llama, bien o mal, marxismo cultural, ¿verdad? Y cuando yo veo que toda esa agenda del marxismo cultural, llámese feminismo, LGTB, indigenismo, este ecologismo sin base científica, derecho humanismo bastante mal entendido a mi criterio, ¿verdad? Y otras patas del marxismo cultural, yo me doy cuenta de que todo lo que nosotros veíamos que era impulsado desde partidos y movimientos afiliados al Foro de San Pablo, una organización revolucionaria sumamente peligrosa, ¿verdad? Asociado e integrado por grupos narcoterroristas. Yo empecé a ver también que todos estos fenómenos ya hace mucho tiempo se habían desarrollado en Europa y en los Estados Unidos, países de primer mundo. Entonces yo dije, pues esto no, ¿cómo es esto? ¿De dónde? ¿Cómo este grupo nefasto del Foro de San Pablo impulsa estas agendas? Y estas agendas están ya implementadas hace rato en países supuestamente democráticos y de primer mundo. Y es ahí que yo empiezo a decir, acá tiene que haber una conexión. ¿Cuándo es? ¿Dónde y cuándo se conecta esto? ¿Verdad? Y bueno, y así por esas cuestiones, por lo visto que uno, cuando está muy apasionado por algo, parece que el sincrodestino te hace llegar a alguna información de alguna forma, ¿verdad? Y bueno, así es que conozco de ese pacto acá en este libro y escribo este artículo que llamó mucho la atención porque se viralizó. Yo presenté el artículo sobre este tema en el año 2021, en agosto. Y después de unos meses, yo no sé, se viralizó por todas partes, tanto se viralizó que me llamaron de Colombia, de Bolivia, de Chile. Llamó mucho la atención porque si bien es cierto, estos son temas largamente estudiados en Brasil, ¿verdad? Y yo recomiendo que se fijen en la bibliografía brasilera, en autores brasileros y también en canales brasileros que yo recomiendo muchísimo. Por ejemplo, Brasil Paralelo es un medio alternativo de comunicación con unas documentales y unos análisis fabulosos. Ellos están mucho más adelantados en estos estudios que nosotros. Entonces yo lo único que hago es comunicar en castellano lo que en Brasil y desde el portugués está hace mucho tiempo a disposición de la gente, ¿verdad? Valeria, por otro lado, un detalle que creo que no es menor y que hay que tener en cuenta es el futuro. O sea, porque el Foro de Sao Paulo experimenta una nueva evolución en esta década, 2019, Grupo de Puebla, que son literalmente los mismos personajes adicionando o explicitando la agenda más progre, o sea, más allá del típico discurso socialista, intervencionista, económico, estatal que los definió, tanto a la faceta fabiana de Lula como a la más leninista bolivariana de Chávez, ya es mucho más progre, amparados bajo el paraguas de la internacional progresista de Bernie Sanders, o sea, otra vez, o sea, la izquierda de los Clinton, a la izquierda ya de los Clinton, todo moviéndose más y más y más a la izquierda, y de acá vienen todos, ¿no? Petro, López Obrador, por eso Puebla, de hecho, que es la gran figura,
Alberto Fernández, que termina siendo presidente en Argentina, y el contexto de protestas perfectamente simultáneas en Ecuador, organizadas por el Espacio de Correa, miembro del Grupo de Puebla, con razones también, gobiernos nefastos vinieron después de él, no lo estoy defendiendo, pero en Colombia, que también hubo razones, en Chile, pero obviamente capitalizadas por los miembros del Grupo de Puebla. Y ahora que tenemos toda Latinoamérica con el Grupo de Puebla, o sea, un Boric que es más de izquierda que Bachelet, que se jubila en la ONU, o sea, su jubilación es ahora ser funcionaria del gobierno mundial, miren. Castillo en Perú, Petro en Colombia, Fernández en Argentina, Lula en Brasil muy probablemente, por más que está reñida la elección, López Obrador en México, Xiomara Cortés, si no me equivoco, en Honduras, la esposa de Mel Zelaya. Fíjese, otra vez, ahora más feminista todavía, ya habían tenido a Mel, lo derrocaron y viene tal. Y bueno, amenazas como la concertación en Paraguay, ¿no? También latentes. Sí, sin duda. Es notable, han logrado otra vez teñir todo de rosa. Y cuando no estaban ellos, se aplicaban las mismas políticas. Macri incrementaba el asistencialismo social, subía los impuestos, intentaba imponer el aborto, puso más dinero, consiguió dinero del Banco Norteamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para financiar la agenda feminista. Duque lo mismo en Colombia, con un encierro igual que el de Argentina. Piñera lo mismo en Chile. Es la falsa alternancia de la que usted habló absolutamente frente a nuestros ojos. Mientras López Obrador, y por eso hablo del futuro, mientras López Obrador, que recibió a Jeremy Corbyn, el líder laborista inglés, el máximo referente de los socialistas fabianos, deseando un gobierno mundial, habla de que el primer paso es la integración americana. Y Lula habla de una moneda única latinoamericana, y Petro y Boric se reunieron por ese tema. Quieren avanzar a una especie de Unión Europea en América Latina. Claro, es que ese es un punto clave de la agenda global, dividir el mundo en 5 regiones aproximadamente. Ahí es funcional el eurasianismo de Dugin y Putin también, permítame aclararlo. Grandes regiones como Eurasia, Oceanía, que son las regiones que imaginó George Orwell en su distopía, ¿no? 1984. Sí. Y bueno, entonces ahí nosotros estamos caminando, porque el modelo acabado de todo eso es la Unión Europea, como bien lo dijiste. Y hay que recordar, y así como cuando conversé con Rubén Luengas, ¿verdad? Un muy lindo rato pasamos en esa charla. Yo le comenté que hay un disidente soviético llamado Vladimir Bukovsky, que yo te recomiendo que pasemos ese video. Porque por eso lo nombré al tema, obviamente. Es fabuloso, es una cosa que te quedas con la boca abierta. O sea, la Unión Europea, afirma Vladimir Bukovsky, es la nueva Unión Soviética. It is really puzzling to me that having just buried one monster, the Soviet Union, another remarkably similar one, the European Union, is being built. Exactly what is the European Union? Perhaps by examining the Soviet version we can get the answer. The Soviet Union was governed by 15 unelected people who appointed each other and who were not accountable to anyone. The European Union is governed by 24 people who appoint each other, meet in secret, and are not accountable to anyone, and whom we cannot sack. One might say that the EU has an elected parliament. Well, the Soviet Union had a parliament of a sort too, the Supreme Soviet, which just rubber-stamped the Politburo decisions, pretty much like the European Parliament does, where speaking time in the chamber is limited within each group and often amounts to 1 minute per speaker. In the EU, there are hundreds of thousands of bureaucrats with their huge salaries, their staff, servants, bonuses and privileges, their lifelong immunity from prosecution, which is simply shuffled from one position to another, no matter what they do or fail to do. Is this not exactly like the Soviet regime? The Soviet Union was created by coercion and very often with a military occupation.
The European Union is being created, admittedly not by armed force, but by coercion and economic bullying. In order to continue to exist, the Soviet Union spread itself further and further. The moment it stopped spreading, it started collapsing. And I suspect the same is true of the European Union. We were told that the purpose of the Soviet Union was to create a new historic entity, the Soviet people, and that we must forget our nationalities, our ethnic traditions and customs. The same seems to be true of the European Union. They don't want you to be British or French. They want you all to be a new historic entity, European, to suppress all your national feelings and live as a multinational community. After 73 years, the same system in the Soviet Union resulted in more ethnic conflict than anywhere in the world. In the Soviet Union, one of the grand purposes was the destruction of the nation state. And that's exactly what we observe in Europe today. Brussels intends to absorb nation states so that they should cease to exist. Corruption was built into the Soviet system from top down, and so it is in the EU. The same endemic corruption activity that we saw in the old Soviet Union has flourished in the EU. Those who oppose or expose it are silenced or punished. Nothing changes. In the Soviet Union, we had a gulag. I think we have a gulag in the European Union also, an intellectual gulag known as political correctness. When anyone tries to speak their mind on questions of race or gender, or if their views differ from those approved, they will be ostracized. This is the beginning of the gulag, the beginning of your loss of freedom. In the Soviet Union, they told us we needed a federal state to avoid war. In the European Union, they are telling you exactly the same thing. In short, the same ideology underpins both systems. The EU is an old Soviet model presented in Western guise. But again, like the Soviet Union, the European Union has within itself the seeds of its own demise. Unfortunately, when it collapses, and it will leave immense destruction behind, and we will be left with huge economic and ethnic problems. The old Soviet system was incapable of reform, so is the European Union. But there is an alternative to being ruled by those 24 self-appointed officials in Brussels. It is called independence. You don't have to accept what they have planned for you. After all, you have never been asked if you wanted to join. I have lived in your future, and it didn't work. No hay diferencia, señores. Estructural, es muy parecida. Es muy parecida y no solamente estructural, sino que también las políticas que ha desarrollado a nivel de vaciamiento de las soberanías, imposiciones de políticas, ¿verdad? Funcionarios que nadie elige y deciden hasta el aspecto más mínimo de la vida. Totalmente, ¿verdad? Entonces, esta es la Unión Europea que viene acá por medio de convenios con nuestros países a imponernos sistemas educativos que no son otra cosa más que sistemas de adoctrinamiento y de destrucción de nuestros menores, ¿verdad? Con este tema de la ideología de género, nosotros tenemos un grave problema en este momento en Paraguay con la llamada transformación educativa, que todo es parte de la agenda global y que la Unión Europea ha donado 86 millones de euros, de los cuales 38 aproximadamente va para la reforma del currículo y la formación docente. O sea, si el currículo y la formación docente no son el alma de un sistema educativo, ya no sé qué, ¿verdad? Entonces, condicionado a sus enfoques ideologizados. Y bueno, la gente no sabe ni entiende por lo que veo, o sabe y no le importa, y están todos bailando la música de los nuevos tiranos. Es que es el producto de la falsa alternancia. Es más fácil acomodarse en la esperanza de que te va a salvar Duque o Santos
o después Petro, o que te va a salvar Lugo, que te va a salvar Santipeña, o lo que fuere, ¿no? Pero así es como nos van devorando. Nos van. Y Valeria, dígame, ¿qué cree usted para cerrar que veremos en los próximos años? ¿Avanzaremos en esta especie de integración de Unión Europea-Americana? Yo creo que hay un gran despertar y la ciudadanía de cada uno de nuestros países está reaccionando. Lo que vimos en estos días en Perú, lo que estamos viendo también en otros países, hay como un gran despertar y una efervescencia por formarnos y prepararnos para dar la batalla cultural que necesitamos, ¿verdad? Acá realmente no hay secreto. Es hacer lo mismo que hizo la izquierda, pero al revés, en el sentido de que ellos aplicaron toda la teoría gramsciana o de Gramsci, ¿verdad? Hegemoniza la cultura y el poder vendrá por añadidura. Y bueno, nosotros tenemos que empezar a hacer eso y tenemos que hacerlo al menos el tiempo que podamos, porque esta gente parece que está por implementar ya prácticamente un sistema de control social como el modelo chino. O sea que no sé hasta cuándo podemos, no sé hasta cuándo podremos seguir peleando, ¿verdad? Y permítame meter el dedo en la llaga. Sí. Lo voy a tratar primero voy a lanzar el documental de Lula, ¿no? Que es muy oportuno. Pero después tengo todavía unos cartuchos sobre lo que nadie dice del gobierno de Bolsonaro. Y no sé si usted sabía que Xi Jinping ha dicho que Bolsonaro al final resultó el mejor socio en América Latina en los últimos años. Hicieron negocios increíbles. Los chinos entran por todas partes, igual que esto. Por derecha, por izquierda, por el centro, por la extrema izquierda, por la extrema derecha. Realmente tienen una política de influencia económica y diplomática magistral. Supera la de los norteamericanos. Pues sabes que sí, totalmente. Y eso me contó a mí un amigo colombiano, que él describió a los chinos como unas personas muy, muy respetuosas, muy humildes, y que vienen y te ofrecen algo así muy, muy, muy despacito, muy suavecito, y después te dan el mazo, ¿verdad? Pero son envolventes, son muy seductoras. Así es. Y yo creo que esta famosa la estrategia de Sun Tzu, del arte de la guerra, el engaño es la mejor estrategia. Y bueno, lo vemos en todas partes, ¿verdad? Es así. No sabía lo de Bolsonaro que me estás contando, no sabía. Esta es la gran constatación de lo que mucho tiempo intuimos como la farsa de izquierdas y derechas al servicio de un mismo poder. Muchísimas gracias, Valeria. No, por favor, Nicolás, gracias a vos y espero que esto sirva para que la gente se interese en estos temas y se ponga a curiosear también. Invito a todos los que hayan visto este video a compartirlo en todas sus redes y grupos, a darle like porque vaya que lo merece y estar atentos a nuestros próximos informes. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.